Bien, vamos a comenzar este módulo 5. Creo que había alguna pregunta. A ver, sí, María, alguna pregunta de ayer. María López. ¿En los vinos ecológicos no se añade SO2, dióxido de azufre, y en los veganos o no tiene nada que ver? Pues en los vinos ecológicos sí se añade o sí tienen permitido añadir dióxido de azufre, pero con unos límites legales inferiores a los vinos convencionales. Por ejemplo, los tintos convencionales tienen un límite máximo de 150 miligramos por litro y en los ecológicos son 100 gramos por litro. Y luego los veganos no tienen nada que ver. Los veganos lo que no consumen son productos de origen animal y el SO2 es un producto químico, o sea, no afecta. Lo que sí afecta a los vinos veganos si clarificas con cola de pescado, con albúmina, con caseína de leche, bueno, pues con todo eso sí invalidaría ese vino para los veganos, digamos, ¿no? Los vinos que no hacen esos procedimientos o los hacen, pero no por esos medios, por esas albúminas, esas claras de huevo, pues podrán llevar la etiqueta de que expide la Comunidad Europea con una V para los vinos veganos. Pero el dióxido de azufre no tiene nada que ver con eso. Fernando Lozano comentaba que hablando de los vinos de maceración carbónica, cada tercer jueves de noviembre sale al mercado el insigne Beaujolais Nouveau. Sí, correcto. Es una hábil maniobra marketingiana la de hacer, y muy bien conseguida, por cierto, no es una crítica, ni mucho menos, establecer ese tercer jueves de noviembre cada año para la salida oficial en todo el mundo de los Beaujolais Nouveau. Eso significa que pues, ese vino estaba hecho pues, a principio de noviembre o antes para poder distribuirlo, porque esta fiesta se hace en Estados Unidos, en Asia, lo tienen muy bien montado bueno, pues sí, son vinos muy tempranos que salen al mercado oficialmente con la fiesta, el Beaujolais Nouveau Day, el día del Beaujolais Nouveau, que es cada tercer jueves de noviembre. También otras marcas aprovechan, me refiero en España, aprovechan la ocasión también para lanzar su vino de maceración carbónica en esa fecha, un poco a rebufo de la ola que generan los Beaujolais Nouveau. Bueno, pues otros vinos de maceración carbónica españoles también utilizan esa fecha para sacar su vino al mercado. Sí, pero vamos, a nivel de calidad, el Beaujolais Nouveau comparado con... Es una castaña comparado con los españoles. Sí, no El quería ser primero tan de duro. Fariña, el Murmurón, el Uberry, vamos, le dan 100.000 vueltas. No quería ser tan duro con lo de No, Insigne. tú no puedes ser duro, pero ellos Es que a lo sí, mejor es una castaña Lo de auténtica. Insigne va con segundas, no sé, a lo mejor, ¿eh? Por eso te digo, tampoco no es para tanto. Y de hecho, los Beaujolais Nouveau lo que hacen, el gas carbónico es inyectado para generar el ambiente de saturación y apenas es el gas carbónico natural que se genera en las piscinas de los maceración carbónica riojanos, por ejemplo, donde sí se genera un ambiente de saturación de gas carbónico natural. En este caso lo fuerzan la situación, digamos. Bien, pues nada, fenomenal. Ya he contestado todas las preguntas, voy a ver. Creo que sí. Sí. Vale, pues comenzamos entonces con la clase de hoy, que algunos ya a ver si la puedo compartir, si soy capaz, estoy un poco torpe. Habréis en otros cursos, por ejemplo, en el curso de la calidad de los vinos, estuvimos hablando de los vinos generosos y espumosos, y es lo que vamos a tratar hoy, las elaboraciones de vinos generosos, vinos espumosos y de otro producto de origen vitivinícola como es el vermú. Veremos al final de la clase. Así que arrancamos. Eso es. Bien, pues en cuanto a los vinos generosos, son unos vinos especiales, son vinificaciones especiales, como se titula este módulo, y se producen en diversas zonas de España. Como zonas de vinos generosos, estrictamente hablando, pues hablaríamos de la denominación de origen Jerez, denominación de origen Montilla Moriles,
denominación de origen Condado de Huelva y Rueda. Y luego tenemos vinos dulces y mistelas que ya no son considerados generosos, que serían pues los vinos dulces de Moscatel de Málaga, los fondillones de Alicante que se elaboran con la uva monastrell, la uva tinta monastrell, o las tradicionales mistelas en muchas denominaciones de origen catalanas. La mistela y el fondillón, técnicamente podríamos discutir que fueran vino, ya que se trata de mostos muy azucarados, mostos de uvas sobremaduradas, a los que se les añade alcohol para evitar cualquier fermentación natural que pudiera ocurrir y se dejan envejecer en barricas o en damajuanas de cristal en barricas o en toneles los fondillones únicamente y las mistelas en barricas o en damajuanas de cristal se dejan envejecer durante X tiempo, pero técnicamente no son generosos. Y luego tenemos otros vinos dulces de vendimias tardías. Esas vendimias que hemos dejado sobremadurar en la cepa, en la propia cepa, sin haber vendimiado el racimo, pues al final lo que conseguimos son uvas muy casi pacificadas de manera natural en la propia cepa, que tienen muy concentrada la pulpa en azúcares y ácidos. Y de ahí se elaboran pues esos vinos dulces, obviamente esa gran concentración de azúcares en la pulpa, porque ha perdido gran parte del agua, pues hace que el mosto sea muy dulce. Y son famosos a nivel mundial las malvasías de Canarias o los moscateles de Navarra. Pero de otras muchas zonas. De otras muchas zonas también tenemos vendimias tardías muy interesantes, al igual que mistelas bueno, pues, vinos generosos como tal. Las denominaciones de origen que los tienen registrados son estas, las que veis en el primer grupo: Jerez, Montilla, Huelva y Rueda. Y luego tenemos otros tipos de vinos de licor, que son los vinos rancios, los cuales se dejan oxidar, por ejemplo, los que se elaboran con la técnica del sol y serena, vinos que se embotellan en damajuanas de cristal de 20, 30 litros y se dejan a la intemperie, como el propio nombre de la técnica indica, al sol y serena, pues, a que le dé la luz, a que ese vino quede oxidado por la luz durante el día y luego pues haya contrastes de temperatura entre el día y la noche, con lo cual estamos enranciando esos vinos. Bien, vamos a centrarnos en los vinos generosos. Un momentito, estaba silenciando. Vamos a centrarnos en los vinos generosos. En este caso, para centrar un poco el tiro, pues hablaremos de la denominación de origen Jerez Sherry y de la manzanilla de Sanlúcar también. Esta es una de las zonas, o son de las zonas más antiguas en cuanto a la tradición de vitivinicultura en España. Hablamos de 3.000 años de manera continuada, pero podríamos hablar de 5.000, porque sí es cierto que los fenicios llegaron a estas aguas, a estas costas, en el 3000 antes de Cristo, más 2000 y pico que llevamos, serían 5.000 años desde que se inició la viticultura en estas tierras, ¿no? Eso ha configurado la idiosincrasia de los terrenos, de los paisajes, de las personas, de la sociedad, de la economía. El vino forma parte, o este tipo de vinos forma parte de Andalucía, y de esta parte de Andalucía y de Córdoba, con Montilla Moriles, y de Huelva, por supuesto que no se me olvide, y realmente suponen la mayor aportación de la enología ibérica o la enología española al mundo entero, ¿no? Son vinos únicos y adorados y valorados mucho más fuera de nuestras fronteras que por nosotros mismos, que no, de hecho no lo consumimos. Y mucha gente los considera vinos para cocinar. Pobres ellos. Bien, estos vinos, en este caso centrándonos en los vinos de Jerez, pues al final tienen toda esa tradición, esa cultura que vamos a ver impresa en la cantidad, la gran variedad y cantidad de tipos de vino que hacen a partir de una misma materia prima, a partir de una misma variedad de uva que es la palomino o palomino fino. Es impresionante cómo ha evolucionado la tradición de estos vinos para generar tantas tipologías diferentes. Vemos aquí la ubicación, uno de los factores que los hace únicos a estos vinos.
estamos en la provincia de Cádiz. El mar que estáis viendo es el Océano Atlántico, pero justo al levante, al oriente, tenemos el mar Mediterráneo. Entonces tenemos un juego de vientos, los de levante más cálidos y secos, y los de poniente, que vienen directos del océano, frescos y húmedos, que generan el ambiente, el microclima ideal, no tanto para que las viñas estén confortables y la uva madure perfectamente, no tanto por eso, sino por el efecto que estos vientos y el clima de la zona eh, provocan en la crianza de los vinos. Estos vinos realmente se crean, se generan, se diseñan en la bodega, no en el campo realmente. Lo vamos a ver a continuación. Si nos fijamos en el mapa, tenemos la zona contorneada de verde, que es la zona donde hay viñedos, y la parte blanca serían las tierras albarizas, tierras ricas en carbonato cálcico, muy apropiadas para este clima tan caluroso y bueno, para el desarrollo correcto de las uvas. Son las tierras más valoradas, las que veis en blanco, y como veis en los alrededores de Jerez y de Sanlúcar de Barrameda. Y luego tenemos las zonas un poco más marrones, de un color marrón oscuro o más oscuro, serían las zonas de arenas y barros, zonas con poco drenaje, que sujetan o amarran bien la humedad en superficie, y para un clima en ocasiones con una sequía larga, periodos de sequía de 2 meses, 2 meses y pico, pues esta circunstancia es positiva. Las albarizas también están muy adaptadas a ese terreno porque bueno, pues, captan el calor del día y lo expanden por la noche, y luego bueno, pues favorecen la maduración de la uva por su color blanco, reflejan los rayos de sol, y esos racimos que están sombreados en las partes bajas de la viña, de la planta, pues al final quedan también madurando homogéneamente. Y luego, bueno, pues tenemos las zonas, como veis, muchas zonas de humedales, de marismas, tenemos el Coto de Doñana en el noroeste. Entonces todo esto genera la confluencia de los dos mares, las zonas de humedales. Esta zona, todo esto estaba inundado por el mar hace miles de años. Por eso esa albariza son al final restos de conchas de moluscos que se han fosilizado y se han convertido pues, en el terreno en el que se asientan las viñas, ¿no? Algo mágico. Entonces, bueno, pues esta denominación de origen, como veis, comprende estos, son 8 pueblos: Jerez, El Puerto, Sanlúcar, Eugena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana, 8 en Cádiz, y Lebrija en Sevilla. La zona de crianza, desde hace muy poco, ahora os explico, coincide con estos mismos pueblos. Parecería que es una perogrullada repetirlo, ¿no? Que en la misma zona de viñedos también se pueden criar los vinos, pero es que hasta, yo creo que fue la modificación en marzo de este año, hasta marzo de este año, las únicas zonas donde se podían criar los vinos eran el triángulo mágico de Jerez, El Puerto y Sanlúcar. Esas zonas, bueno, salvo Jerez, las zonas más favorecidas por el océano, Sanlúcar y El Puerto, pues se favorecían precisamente de ese viento de poniente que impactaba de manera directa en las bodegas, refrescando el ambiente y generando lo que vamos a ver a continuación. Y es esa parte importante o fundamental de este tipo de vinos que, como he dicho, es la crianza, donde se diseñan los vinos realmente. Nosotros vamos a partir de un vino base, una materia prima neutra. Voy a dar un traguito de agua, perdón. Un traguito largo. Aprovechando tu pausa, perdón, ¿cuál eran los tres lugares? Jerez, Sanlúcar y... El puerto de Santa María. Gracias. Pero ya no. Ahora ya se puede envejecer en cualquier pueblo recogido en esta lista. Bien, entonces, como hemos dicho, el vino se va a diseñar en bodega y partimos de un lienzo en blanco. Nuestra materia prima va a ser un vino eh, con una graduación baja, con poca exuberancia, poca intensidad de aromas. No queremos que tenga muchos aromas frutales, pero sí aromas francos y limpios.
una materia prima honesta y sana, sobre todo sana, porque va a pasar muchos años de envejecimiento, con lo cual debe estar sana. Si estuviera contaminada, no nos valdría de nada porque digamos que esa contaminación se amplificaría y el vino ya nacería muerto, digamos. Bien, entonces vamos a hacer dos tipos de crianza principalmente de estos vinos, que son la llamada crianza biológica y por otro lado la crianza oxidativa. La crianza oxidativa es la que todos conocemos, ponemos el vino en una barrica y bueno, pues al fin y al cabo, como no se llenan del todo, veis el dibujo que la barrica no se llena del todo, entonces queda una porción de oxígeno, aparte de que entre las tablas o las duelas de las barricas, en este caso, a partir de ahora en esta clase las llamaremos botas, las barricas en Jerez, Montilla se llaman botas, suelen ser de alrededor de 600 litros, y bueno, pues entre las duelas, entre las tablitas de las botas, pues hay, digamos, un hueco donde el oxígeno va a circular y entre el poro de la madera en menor medida también. Por eso, en presencia de oxígeno se llama crianza oxidativa. Y la crianza biológica se opone a la oxidativa porque se efectúa en ausencia de oxígeno. Curiosamente, se genera en esa superficie del líquido, en la bota tumbada, en esa superficie del líquido se va a generar, se va a producir un velo de flor, una capa de levaduras, una capa como si fuera nata, una capa blanca, que va a cubrir toda la superficie y va a evitar que el oxígeno incida en el vino. Por tanto, ese velo de flor lo que hace es alimentarse de ese oxígeno, también se va a alimentar de alcohol, de glicerina, de otros componentes por la parte de abajo, por la parte del líquido, pero el oxígeno que queda en la parte de arriba va a ser el alimento principal de estas levaduras para que subsistan y ese velo esté siempre resistente y no se agriete, porque se puede, en función de las condiciones de clima bueno, pues ese velo de flor se puede deteriorar, incluso romperse y desaparecer. Entonces tenemos Israel, esos dos tipos. Sí, y una pregunta. Si, por ejemplo, nosotros en lugar de Jerez y que ellos como lo hacen y tal, si pusiésemos el vino en una barrica, me lo invento, en La Rioja, y dejásemos ese hueco de espacio que hay en las botas aquí, si lo hiciésemos en Rioja, ¿también saldría un velo flor? pues podría arrancar de alguna manera, pero como las condiciones climáticas deben ser tan específicas, esa humedad continua en el ambiente de los vientos de poniente, temperaturas moderadas, sin contrastes de temperatura, estamos hablando de Rioja que en invierno hiela, o hace bastante frío, temperaturas Bueno, bajo cero. he dicho Rioja por decir otro lado que no Claro. fuese Sí, Jerez, bueno, sí, en yo qué otro lado sé. se puede, por ejemplo, en Rueda ocurre, pero hay que acondicionar bien las salas para que las condiciones climáticas sean y de humedad sean constantes y el velo de flor aguante tiempo. En las condiciones que se dan en el Triángulo de Jerez, los velos de flor aguantan años, lustros y décadas. En otras zonas, a lo mejor, el velo de flor empezaría a deteriorarse a los 2, 3 años, quizá, y no se alcanzarían las duraciones o las longevidades de estos maravillosos generosos. Pero O sea, es Montilla una está lejos cuestión de los... Perdón, que es una cuestión puramente meteorológica, ¿no? Entiendo. básicamente de temperatura y humedad, básicamente de eso. Pero en Córdoba también ocurre y en Córdoba hace mucho calor, es de las zonas más calurosas de España en verano. En Rueda ocurre, o sea que sí podría, técnicamente sí podría ocurrir. Otra cosa es que esos velos de flor fuesen tan longevos y tan resistentes como lo son en esta zona del sur de España. Pero por Is- poderse, claro que se puede hacer. Israel, disculpa, una cuestión rápida. Mira, los vinos de crianza biológica con velo flor serían los palo cortado. Eh, parte de su crianza se hace bajo velo de flor. Los vamos a ver ahora, los palo cortados, a continuación. Ahora lo Ok. explicamos bien. Me quedo con tu pregunta para detenerme ahí un poco. Bien, entonces tenemos esos dos tipos de crianza y ahora lo que vamos a hacer es eh, llevar a cabo esas crianzas mediante el sistema de criaderas y soleras, que paso a explicar.
para que se genere ese velo de flor, eso no es inmediato, eso hay que esperar. Entonces, cuando hemos vendimiado, hemos fermentado nuestro vino base y ya las diferentes partidas que han llegado a la bodega las hemos ido metiendo en botas y las dejamos en lo que se llama la fase de sobretablas. Sobretablas es todas las botas alineadas y diariamente el capataz o el equipo de bodega lo que hace es vigilar el desarrollo mayor o menor del velo de flor en cada una, de manera particular en cada una de las botas. ¿Por qué? Pues porque son diferentes partidas de vino, de diferentes viñedos, de diferentes zonas, y se van a comportar diferente. Van a ir haciendo cata, van a ir catando diariamente esos vinos, esas botas, y van a ir haciendo la primera clasificación. Estos vinos, como he dicho, del mismo vino base van a salir muchas tipologías, muchos diferentes tipos de vino. Y vamos a ir haciendo diferentes clasificaciones para derivarlos a un camino o a otro. Entonces, los vinos que en cata sean finos, sean muy ligeros, ya bueno, ya me he delatado con lo de fino, ¿no? Que sean muy ligeros en boca, que tengan muy poco cuerpo, muy secos y que comiencen a desarrollar o hayan desarrollado el velo de flor de manera consistente, gruesa y elástica, es decir, que no se agriete, pues esos se van a marcar con tiza, con una raya, que será el fino. Ese, ese vino ya lo hemos determinado que va a ser fino, porque tiene un velo de flor importante y en cata así lo demuestra, que es un vino muy, muy, muy ligero. El más ligero. Las botas más ligeras en cata, en cuanto a cuerpo, serán las que se destinen a fino. O manzanilla, si estamos en Sanlúcar, que al fin y al cabo es lo mismo, pero elaborado en Sanlúcar de Barrameda. Por si alguien me quiere preguntar la diferencia entre fino y manzanilla, es el lugar donde se cría. El fino en Jerez y todos los pueblos que hemos visto, y la manzanilla en Sanlúcar de Barrameda. Bien, hemos clasificado finos. Ahora, bueno, pues seguimos catando y tenemos otra bota que está desarrollando algo de velo de flor, pero ya no es tan fino como las otras partidas que hemos marcado con un palito, con una raya en la bota. Son finos, pero no tanto. Vamos a observar el velo de flor, a ver si es consistente o no, y vemos cómo lo clasificamos. Y al final decidimos que ese velo no va a resistir quizás, y el vino no tiene la finura, la ligereza que tienen las otras partidas que hemos clasificado como fino, y lo clasificamos como amontillado. Y luego cataremos otras botas que han desarrollado algo de velo de flor, pero no tiene consistencia, no tiene grietas y no está sano y no va a aguantar ni siquiera meses. Y además lo hemos catado y son los vinos con más cuerpo. Venga, pues estos van a ir para oloroso. Ya tenemos las tres primeras clasificaciones: finos, amontillados y olorosos. Y vamos a hacer con cada una de ellas, vamos a hacer lo que veis en el dibujo. Una pila, digamos, que en Jerez se llama andana, una pirámide, digamos, de botas, ¿no? En este caso vamos a hacer una solera de fino, otra de amontillado y otra de oloroso. Pero este año, lo que hemos clasificado como fino para este año es lo que ponemos en el suelo, porque no tenemos más años para poner encima. Cada línea que vamos subiendo es un año. Entonces, este primer año lo ponemos en el suelo, que será la solera fundacional, la solera inicial, y luego el año que viene hacemos otra vez vino, clasificamos, y los que hayamos clasificado las botas que sean clasificadas para fino, pasan a ubicarse encima de la solera del año anterior. El año siguiente, pues la segunda criadera, que será la que se coloque encima de la primera criadera. Maravilloso, ¿verdad? Bien, estos vinos tienen que estar al menos 2 años en estas barricas, al menos 2, pero ninguno cumple esos 2, casi todos están mucho más, incluso más del doble. Entonces, cuando pasan esos 3, 4 años, vamos a vender vino, ¿no? Entonces, vamos a sacar de la solera fundacional, de la parte de abajo, y sacamos un pequeño porcentaje que embotellaremos. Ese pequeño porcentaje que ha quedado de menos en la solera fundacional, tenemos que rellenarlo con la primera criadera. Hacemos un rociado. Al sacar para embotellar es lo que se llama la saca,
y para rellenar lo que hemos sacado, hacemos un rociado de la criadera inmediatamente superior. Y la primera criadera será enriquecida o rellenada con la segunda criadera y así sucesivamente. Con eso conseguimos homogeneizar el producto. Al final, en la soldera fundacional hay vinos de muchos años, que es lo que acaba vendiéndose. Mezcla de vinos de muchos años. Y además, al hacer rellenados con vinos más jóvenes de las criaderas superiores, lo que hacemos es revitalizar el velo de flor que queremos que se mantenga sólido y resistente, como hemos dicho. Entonces, ese vino más fresco, vino más nuevo, lo que hace es regenerar el velo de flor y hacer que se mantenga. Fijaros qué bonito el sistema, ¿no? Qué curioso también a la vez. Espero que os haya entendido. Es muy lioso y, bueno, para explicarlo en poco tiempo es complicado. Entonces, los vinos que salen de esas diferentes clasificaciones, ahora voy con el palo cortado, ahí lo tienes. Son, pues, finos y manzanillas en esas soleras de los vinos más ligeros con el velo de flor que se mantiene durante todo el periodo de crianza y, bueno, pues al final estos vinos tienen una graduación que no lo he dicho, se encabezan a 15, 17 grados, que es poco pues la graduación que tienen estos vinos y son los finos y manzanillas los que menos graduación tienen. Pero lo que sí son todos son los vinos más secos del mundo. Por regla general, un vino seco es menos de 5 gramos por litro, pero aquí estamos hablando de que los finos manzanillas tienen entre 1,5 y 2 gramos o menos de 2 gramos, amontillados igual, olorosos y palos cortados en la misma línea, más o menos. El amontillado, por tanto, es esa solera que hemos puesto de amontillados, que era un poco más grueso que los finos y tenía velo de flor que parecía resistente, pero no confiábamos mucho. Entonces, de repente, en determinado momento de su crianza, durante el primer año, el segundo o el tercer año, pues el velo de flor empieza a desaparecer, según intuíamos, y desaparece. Entonces comienza un periodo de la otra crianza que hemos visto, de la crianza oxidativa. El amontillado va a tener de los dos atributos aromáticos de las dos crianzas, aromas de oxidación y aromas de levaduras, de miga de pan, de almendra fresca, que le aportan las levaduras, el velo de flor. Y bueno, habrá muchos tipos de amontillados en función de si es más corto o más largo el periodo de biológica. Si queremos que nuestro amontillado esté 8 años, pero de biológica solo ha hecho 1, pues es casi todo crianza oxidativa. No va a tener casi atributos aromáticos de biológica. O por el contrario, ha tenido 5 años de biológica y luego 3 de oxidativa. Bueno, pues para que veáis también dentro de los amontillados las diferencias o los diferentes tipos que pueden existir. Y de los finos y manzanillas igual. El fino viejo, fino viejísimo, fino o manzanilla pasada, con más de 7 años de crianza. Ahí, en función del tiempo de crianza, pues vamos a tener también diferentes tipologías de finos y de manzanillas. Luego el oloroso es esa solera que hicimos con los vinos que eran con más cuerpo. El velo de flor había un poquito, pero desapareció rápido. Bueno, eso se encabezan a entre 17 y 22 grados y bueno, pues pasan todo el 100% de su crianza en un ambiente oxidativo, en presencia de oxígeno. Y el palo cortado es el vino misterioso, el cual, pues en un principio iba para fino, porque tenía un buen velo de flor, pero de repente, y era fino de cuerpo en cata, pero de repente, de alguna manera, pues el velo de flor, al cabo de un tiempo prolongado, el velo de flor comienza a deteriorarse antes de lo previsto y inevitablemente va a comenzar una crianza oxidativa. Entonces, al palito que habíamos pintado en la bota con tiza, le cruzamos con otro palo, por eso es el palo cortado. Era uno que iba para fino, pero se quedó por el camino. Ha salido hasta un pareado. Y luego tenemos otros tipos de vinos. Ya digo que hay una grandísima tradición y tipología de diferentes vinos y entramos en la categoría de generosos de licor. Los generosos de licor son los vinos generosos a los que se les añade mosto concentrado, rectificado, mosto de uva, mosto simplemente concentrado o Pedro Ximénez, como en el caso de los Prim, que serían los más dulces. Veis que la cantidad de azúcares que tiene puede llegar hasta los 140 gramos de azúcar por litro en el vino, no en el mosto, en el vino.
El mosto tendría mucho más. Y luego tenemos otros tipos de vinos que también se elaboran en estas zonas, que ya no son generosos, que son o los vinos dulces naturales o los vinos naturalmente dulces, que ya hemos visto. Son los naturalmente dulces, serían los de vendimias tardías. Os desvelo este juego de palabras. No quiero liaros, que alguno ya os habéis quedado diciendo, uy, me ha dejado loco. Vino dulce natural son vinos de licor, vinos a los que se les añade alcohol, ¿vale? Como hemos visto, esos encabezados, encabezar significa añadirle alcohol de origen vínico, por supuesto. Esos son los vinos dulces naturales. Un Pedro Ximénez, que normalmente en Málaga, en Jerez, en Montilla se elaboran moscateles y Pedro Ximénez por asoleo, es decir, vendimiamos las uvas sobremaduradas y las extendemos sobre el terreno en unas lonas o unas paseras que se llaman, para que el sol las deshidrate, las pacifique aún más. Esto se puede conseguir en estas zonas cálidas y secas. A lo mejor en La Rioja, por ejemplo, como hablábamos antes, en zonas más húmedas, pues esto es un riesgo, ¿no? Porque te llueve y te arruina, te pudre la vendimia. Esta práctica tradicional, ancestral, se realiza en estas tierras desde hace infinidad de años, precisamente pues, porque es posible hacerlo, ¿no? El clima lo permite. Y luego tenemos los vinos naturalmente dulces, que son los de vendimia tardía. Ahí no se les añade alcohol. Todo el alcohol que tienen procede del azúcar de la uva. Esa es la diferencia entre dulces naturales, a los que se les añade alcohol, y vinos naturalmente dulces, a los que no se les añade. Y luego tenemos, como hemos dicho, que estas crianzas pueden ser súper largas. Tenemos en los etiquetados diferentes menciones de vejez en los vinos de Jerez. Tenemos los de 20 y 30 años, que serían los Boss para 20 años y los Bors para 30 años, más de 30 años, de hecho, más de 30 años de media, porque acordaros el sistema, vuelvo atrás, el sistema, al final estamos rellenando, lo que embotellamos es lo de abajo, que tiene mezcla de todos estos vinos. Entonces hay que hacer una media entre, si la solera fundacional es de 1970 y estamos en el 2023, pues este vino tiene 43 años de edad promedio, ¿vale? Lo que pasa que obviamente hay vinos mucho más jóvenes. Y luego tenemos, aparte de los Vinum Optimum Signatum o, dicho por los ingleses, Very Old Sherry o Very Old Rare Sherry, tenemos los vinos con indicación de edad, que serían 12 y 15 años. También son las edades que nos marcan en los etiquetados. Otras edades no las suelen marcar, no lo suelen decir, solo estas que son, digamos, las menciones oficiales. Bors o 12-15 años. Y luego tenemos los vinos de añada. He comido arroz, estaba muy salado y tengo mucha sed, perdonadme. Los vinos de añada son pues, las crianzas que todos conocemos, vinos que se meten en una barrica, en una bota, y se tiran ahí el tiempo que estipulemos, 1 año, 2 años, 3 años, 5, se tiran todo el tiempo ahí. Y no hay el sistema dinámico de sacas y rociados que hemos visto para las criaderas y soleras. Israel, ¿aquí entrarían en los vinos de añada los vinos de pasto? Sí, sí, el vino de añada al final es lo inusual en estas zonas, pero es lo habitual en el resto de España, ¿no? El vino de pasto tiene como una acepción un poco de vino de segundas calidades o vinos, no tiene tampoco demasiada relación, pero es que en Jerez también tienen un lenguaje muy particular y el vino de pasto yo creo que lo denominan de otra manera ellos o quieren significar otra cosa que en el resto de España. Sí, porque el vino de pasto se encabeza. Es que no, ahí es donde está mi duda, porque no, yo creo que ese vino no se encabeza, pero no estoy seguro. No se encabeza, Vale, no vale, se suele encabezar. vale. Pero ya digo que a veces es que me suena algo de que en Jerez vino de pasto significa algo diferente que al resto de España. Que lo llaman o sea, a lo mismo o a diferentes cosas le llaman igual.
Vale, yo Lo, tenía la vi- idea lo de que miro, lo miro y mañana salimos de dudas. Vale, yo tenía la idea de que el vino de Pasto en Jerez es como un vino blanco aquí en Castilla y León, por ejemplo. No sé. Sí, Pero vale, sí, básicamente es eso. vale, Los vinos normales, digamos, los vinos tradicionales. vale, vale. Venga, gracias. Pasamos a los vinos espumosos. El vino espumoso es todo aquel, por definición, que contiene gas carbónico que proviene de la segunda fermentación en botella o en envase cerrado. No tiene por qué ser en botella, puede ser en un depósito. Sin embargo, en el método tradicional o método champenoise, esa segunda fermentación se hará en la botella. Y lo que vamos a hacer es, para que fermente, añadir el llamado licor de tiraje, que son una mezcla de levaduras y azúcares, para que una vez dentro de la botella las levaduras comiencen a consumir azúcares y a generar esa segunda fermentación que queremos que ocurra, que nos va a dar un poquito más de alcohol y nos va a dar el gas carbónico típico de los vinos espumosos. La Comunidad Europea marca diferentes calidades de vinos espumosos. Existe la categoría vino espumoso de calidad, donde entrarían estos cavas. Luego está la categoría vino espumoso, con menos requisitos en cuanto a la elaboración, menos presión de gas. Luego estarían los vinos gasificados, vinos de aguja, ¿vale? Que ya son inferiores calidades. Nosotros nos vamos a centrar en la categoría principal, que es la de vino espumoso de calidad, donde entra el método tradicional o método champenoise. Aquí también, obviamente, necesitamos un vino base y al igual que en los vinos generosos, la magia va a ocurrir en la bodega. No, realmente no necesitamos un vino espectacularmente maduro, unas uvas espectacularmente maduras en la vendimia, sino todo lo contrario. Se suele vendimiar antes de tiempo para que la uva no adquiera demasiados azúcares que luego se van a convertir en el alcohol y queremos que mantenga bastante acidez. Sabéis que cuando el vino o el mosto, a ver si lo digo bien, las uvas están madurando, cuando las uvas están madurando en verano, pues sube el nivel de azúcares y baja la acidez. Pues en el cava lo que quieren es que el azúcar no suba mucho y que no baje mucho la acidez, con lo cual vendimian antes de tiempo. Este mosto neutro se va a llevar a bodega, se va a fermentar en frío para no perder aromas varietales y bueno, pues se hace un vino normal. Ese vino normal, blanco, muy ácido y con poco alcohol, ya habéis visto, en torno a 11 grados, muy poquito. Bueno, pues tenemos que, ahora empieza la elaboración, el diseño del vino. Vamos a utilizar un licor de tiraje, que es ese licor que se le llama licor, porque es una mezcla de azúcares y levaduras. Principalmente puede ser mosto de uva concentrado, sacarosa también, mezclado con levaduras, que es lo que la levadura lo que va a hacer es consumir ese azúcar, esa sustancia azucarera, ya sea el mosto o sea sacarosa directamente, va a consumirlo generando alcohol y gas carbónico. Y como lo que vamos a hacer es tapar la botella, lo hemos embotellado y le hemos añadido ese licor de tiraje, cerramos la botella con un tapón de chapa, de corona, y colocamos las botellas en la cueva o en la cava subterránea, con unas condiciones ideales de temperaturas y humedades, y bueno, pues comienza la fermentación, las botellas en horizontal. Entonces esa es la fase de rima que se llama, donde tenemos las botellas en horizontal haciendo la fermentación, transformando ese azúcar en alcohol. Normalmente en esta fermentación se genera muy poquito alcohol, se genera entre 1 y 1,5 grados, a lo que hay que sumar los 11 que ya teníamos, con lo cual nos quedaríamos en 12,5, que es la graduación moderada que tienen la mayoría de los cavas. Bien, en esas bodegas, en esas cavas, en esas cuevas, cuando ha terminado la fermentación, las levaduras, seguimos con la botella en horizontal, las levaduras empiezan a depositarse, a decantarse por gravedad y se colocan pues en esa parte más baja de la botella, ¿no? Se van adhiriendo al cristal, esas levaduras muertas. Entonces ahí comienza el envejecimiento. Comienza la fase de envejecimiento que para los cavas no puede ser inferior a 9 meses por normativa. A ver, tengo alguna interferencia ahora.
por normativa no puede haber, no puede ser menos de 9 meses en ese periodo de envejecimiento, durante el cual se van a producir la descomposición de las paredes celulares de esas levaduras, generando el fenómeno llamado autólisis, en el cual pues, se liberan proteínas, aminoácidos, nutrientes y sustancias que le van a dar al vino aromas y untuosidad. Esos aromas de pastelería, cuando son crianzas muy largas, se manifiestan aromas de pastelería, de bizcocho, de miga de pan, de horno, de pan tostado, todo ese tipo de aromas, por la degradación de las levaduras. Pero claro, no queremos que las levaduras se queden adheridas a esa parte que está más baja de la botella, digamos, ¿no? Donde apoya la botella. Lo que queremos es que esos nutrientes se repartan por todo el líquido. Entonces vamos a entrar en la fase de aclarado. El aclarado supone que cada día se va a hacer un movimiento, o 2 movimientos, mejor dicho, a las botellas, las cuales estaban primero en posición horizontal. Bueno, pues se va a hacer lo que se llama el octavo de vuelta. Girar las botellas precisamente con movimientos bruscos, para que esas levaduras que se adhieren al cristal, pues se suelten y digamos que se muevan o se impregnen a todo el líquido por todas las partes de la botella. Entonces, ese octavo de vuelta se puede hacer de manera manual, como digo, o con ayudados de pupitres mecánicos, ¿no? Que mueven a lo mejor 100, 200, 300 botellas a la vez, en 2 segundos. Y el segundo movimiento que os decía es que, aparte de hacer ese octavo de vuelta, cada vez vamos a ir inclinando la botella un poquito más. Estaba en horizontal, pues vamos a ir poniéndola cada vez más en punta, es decir, con la boca de la botella hacia abajo. Al cabo de mínimo esos 9 meses, que normalmente pueden ser muchos más, los cavas reserva, por ejemplo, 18, cavas gran reserva 30 y más de 36 los cavas de paraje calificado, los guarda superior, etcétera. Entonces, ha pasado ese tiempo que hemos considerado de envejecimiento, lo que hacemos es ir colocando la botella cada vez más en punta hasta que, terminado el proceso, se coloca totalmente en punta. ¿Qué os imagináis que hemos conseguido con eso? Pues lo que os estáis imaginando, que al mover con el octavo de vuelta y al ir inclinando la botella cada vez más en punta, todas las levaduras se han ido acumulando en el cuello de la botella adheridas al corcho. No al corcho, sino al tapón de corona, al tapón de chapa que habíamos puesto para tapar la botella, acordaros. Entonces, cuando todas esas levaduras, esas impurezas ya que hayan hecho su misión, están todas acumuladas en el cuello de la botella y el líquido se ve limpio y transparente, es cuando vamos a proceder al degüelle. Vamos a sumergir ese cuello de la botella, solo el cuello, solo la parte donde están las impurezas, a sumergirlo en una salmuera a bajo cero, a menos 22, 23, 24 grados, para que en pocos segundos se congele esa parte de las impurezas, quedarán atrapadas en el cubito de hielo de vino y lo que hacemos es el degüelle, sacar ese tapón de corona y por la presión que ejerce el gas carbónico, ese cubito sale disparado. Y me diréis, y sale disparado el cubito y un montón de líquido que estás perdiendo. Claro que sí. Ahí viene otro de los secretos de los cavas o de los vinos espumosos de calidad, elaborados por el método tradicional, que es el licor de expedición. Primero añadimos al principio de la fermentación el licor de tiraje. Ahora el licor de expedición, lo que vamos a expedir, lo que vamos a vender, digamos. El licor definitivo. Esa cantidad de líquido que ha quedado en la botella, que se ha perdido, vamos a rellenarlo con un concentrado de vino, normalmente, con azúcares, en diferente proporción de azúcares, y esa diferente proporción de azúcares es lo que nos dará las categorías de Brut Nature, Brut, Extra Brut, semiseco, seco, extra seco y dulce. ¿Vale? Entonces, en función de cada bodega o cada cava, tiene su propia fórmula de licor de expedición. Los hay que utilizan vinos de reserva, los hay que incluso añaden algo de destilado de vino, algo de brandy, ¿vale? Depende de lo que añadan y eso es una fórmula secreta, pues eso forma la personalidad de cada casa de cavas, ¿no? Lo normal, pues el Brut Nature y el Brut son los más habituales. El Brut Nature
es el vino más seco posible, creo que lo tenemos por aquí. Ah, no. El Brut Nature es el vino más seco posible que esa parte que hay que rellenar la rellenamos con el mismo vino, es decir, no añadimos azúcares, solo el mismo vino. De otra botella rellenamos con el mismo vino y ponemos el tapón definitivo de corcho. Estos vinos Brut Nature, tienen de 0 a 3 gramos por litro de azúcar. Un azúcar totalmente natural propio del vino. ¿Vale? Luego tenemos Extra Brut, que sería añadir el propio vino, pero con una porción de azúcares, pero menos de 6 gramos por litro en total. Si los Brut Nature tenían de 0 a 3 gramos por litro, los Extra Brut de 0 a 6. Normalmente va a ser de 3 a 6. Y luego los Brut hasta 12 gramos. Vamos a añadir azúcares para completar los azúcares que ya tiene el vino hasta 12 gramos. Luego ya tenemos extra seco de 12 a 17, seco de 17 a 32, semiseco, fijaros cómo engaña la palabra, semiseco, y tiene de 32 a 50 gramos de azúcar por litro. Y luego ya más de 50 gramos de azúcar por litro sería un cava dulce. Las categorías que yo considero que aportan más calidad y son más gastronómicas, pues son Brut Nature, Extra Brut y Brut, por supuesto, ¿no? Los Brut suelen estar entre 8, 9, 10 gramos de azúcar como mucho. Son vinos equilibrados, con buena acidez, pero también tienen esos 8, 9, 10 gramos de azúcar por litro, lo que les hace también muy versátiles gastronómicamente. Y luego, bueno, pues veis ahí una comparativa con los champán, las dos denominaciones de origen, las dos son denominaciones de origen, una en Francia y otra en España, y comparten que se elabora con el método tradicional, y ahí veis algunas de las diferencias. El mínimo de crianza en cava, 9 meses, en champán, 12. Bueno, eso tampoco marca mucho la diferencia porque hay pocos cavas de 9 meses, la mayoría son de 12. Luego, bueno, pues en el cava se utilizan o uvas blancas o uvas tintas, y en el champán se utilizan uvas blancas y tintas indistintamente y mezcladas incluso. ¿Vale? La diferencia es otra de las diferencias. Las variedades de uva en cava son principalmente Xarel-lo, Macabeo y Parellada en blancas, y en champán la trilogía la compone una blanca, Chardonnay, y dos tintas, Pinot Noir y Meunier. Luego en cava hay otras variedades, pero las principales son esas tres. También en cava tenemos autorizada la Chardonnay, por ejemplo. Y luego, bueno, pues en cava el licor de expedición normalmente se añade el propio vino mezclado con azúcares, y en champán es donde sí que hacen ensamblaje de diferentes vinos, y al final no tienen esos que no tienen añada, que no veis la añada en la etiqueta, significa que son mezclas de diferentes añadas que se han conservado a temperatura constante, fría, estable, y cuando llega el año siguiente pues se mezclan, se hacen los cuvées que llaman los franceses, que son las mezclas de las diferentes añadas, ¿no? A veces son vinos muy caros. Cuando hay varias añadas súper reconocidas como de altísima calidad, y esa bodega ha sido tan hábil de guardar lotes de esas añadas súper famosas, pues al final hacer un vino que aúne todas esas añadas, 3, 4, 5, 6 añadas diferentes, pues hace que sea un producto muy exclusivo y se venden súper caros. Bien, pues pasamos al vermut. Tengo 10 minutitos para el vermut, suficiente. Bien, el vermut diréis, qué raro, qué salto hemos dado, ¿no? De vinos ahora pasamos al vermut. Bueno, es que el vermut es un vino, podríamos decir, técnicamente es un vino aromatizado, un vino en el que se han macerado productos botánicos. Según la legislación europea, el vermut es un producto de origen vitivinícola y lo denominan como vino, está en la categoría de vino aromatizado, en el cual al menos un 75% del contenido del producto debe ser vino, al menos. ¿Vale? Para que veáis la importancia que tiene el vino en el vermut, que es casi todo. Y el otro elemento fundamental en el vermut es una planta que le da nombre, que es el ajenjo. En alemán, Vermut, y bueno, pues ahí viene lo de vermut. El
el vermut se habla de que su inventor fue Antonio Benedetto Carpano, el cual en la Toscana, pues con vinos de uva moscato de la Toscana, pues hacía maceraciones con diferentes hierbas, artemisa, cilantro, orégano, piel de naranja, como veis, canela, y lo llamó vermú. Se puede decir que es el primer vermú llamado vermú, pero es que mucho antes, en la época, en el 400 antes de Cristo, existía un señor que se llamaba Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna, y que ya elaboró lo que podríamos decir el primer aperitivo, el primer vermú de la historia, que fue el Vinum Absinthianum, o Vinum Hippocraticum, que no era más que vino en el que maceraba hierbas aromáticas con miel, y todo ello con fines medicinales. Era un doctor, es el padre de la medicina moderna. Los médicos actualmente, para ejercer, hacen el juramento hipocrático, con un código deontológico, y bueno, pues Hipócrates lo recetaba como tónico estomacal, ¿vale? Un vermucito, ya sabéis, como tónico estomacal, está muy bien. Cuando tengáis algún mal de estómago, no en vano, pues su origen es ese, y es que su composición es vino con hierbas tónicas, hierbas aperitivas, maceradas. Principal, el ajenjo. Principal indispensable, si no, no sería vermú, si no sería otra cosa. Pero luego, en su receta, cada casa de vermú pues incluye 50, 60, 70 hierbas diferentes, entre hojas, tallos, semillas, flores, cortezas de árbol, todo tipo de botánicos macerados en el vino, ¿no? Y algunos de ellos también envejecidos en barrica después. Entonces, bueno, pues para que veáis la larga tradición que tiene este producto en el mundo, aunque, bueno, pues fue finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando empezó un poco a darse a conocer. De hecho, todo surgió en Italia, eso es cierto. Luego, años más tarde, en Turín apareció la familia Cinzano, que sonará por una marca de vermú, y ese estilo de vermú italiano, que se llama el vermú rojo o vermú italiano, pues luego se fue expandiendo por el resto de países europeos, y se extendió hacia la vecina Francia, donde, bueno, pues empezaron a hacer un poco lo mismo, pero haciendo el vermú blanco. El vermú blanco o vermú francés suele ser seco, y el vermú seco y más amargo, y el vermú italiano suele ser más dulce. El color de rojo o blanco no tiene que ver con vino rojo o blanco, o vino tinto o blanco. Todos los vermús se hacen con vino blanco. Lo único que los vinos tinto, los vermú rojos, perdón, pues aparte de que algunas hierbas le pueden añadir una tonalidad, se suele añadir también caramelo alimentario, que no aporta sabor, sino solo color, para homogeneizar el color. Porque si tenemos diferentes lotes, a lo mejor pues un lote de 10.000 litros en un depósito tiene un color, y el otro lote de 10.000 litros tiene otro color diferente, y como somos una marca y tenemos que ofrecer una imagen homogénea en el mercado, no puede ser un año muy clarito, otro muy oscuro, pues lo que hacemos es añadir caramelo alimentario y homogeneizar, ensamblamos todos los lotes para que todos tengan el mismo color, y por eso el vermú rojo tiene ese color, no porque sea con vino tinto. Y luego los formatos, bueno, pues ya veis, tenemos formatos embotellado, de grifo, que es muy tradicional en Madrid, por ejemplo, el vermú de grifo. Luego, bueno, pues vermús artesanos, que ahora se dan mucho los vermús artesanos. En España la tradición es muy amplia también, como digo, de esa expansión desde Italia hacia Francia, pues también llegó a España, y la capital, o el lugar donde primero todo ocurrió, fue en Reus, en 1884, donde todavía tenemos casas que comenzaron en aquel año y siguen en la actualidad, y se puede considerar Reus la capital del vermú español. No es una denominación de origen, pero es comúnmente aceptado que es la capital del vermú, ¿no? Donde más casas de vermú hay. Y luego, bueno, pues esa cultura del vermú se extendió también a las capitales, a Barcelona, que estaba más cerca, y también a Madrid, y donde existe en la actualidad pues esa cultura de ir a tomar el vermú, ese momento del sábado a mediodía o domingo a mediodía,
es la hora del vermú, aunque luego te tomes un vino, pero se le llama la hora del vermú. Y se queda para tomar el vermú, aunque ya digo, luego te tomes un vino o un refresco. Bien, pues hasta aquí el recorrido de los vinos especiales. Un poco densa porque son productos muy específicos y con mucho que explicar, pero bueno, así en pinceladas yo creo que hemos señalado lo más importante de cada uno. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? Voy a ver el chat, que me contáis. Mariel, tengo una amiga que ha sido pionera en vino espumoso con la variedad Albariño. Pues buen futuro le auguro porque si ha sido pionera, que sepa que hay algunas marcas detrás de ella, digamos, haciendo también vino espumoso de Albariño. Parece que está como de moda, lo vengo escuchando últimamente. Vivencio dice, los vinos de Pasto no solo tenían un carácter peyorativo, sino que por ser vinos tranquilos, no fortificados, no estaban, no estaban amparados por la DO Jerez. Sin embargo, en los últimos años, varias bodegas del marco, Collantes, Folón, entre las más conocidas, se han lanzado a elaborar estos vinos tranquilos. Ah, sí, lo que escuché yo que estaba el Consejo Regulador valorando incluirlos como vinos regulados por la denominación de origen. O estaba el debate ahí. Y sigue Vivencia diciendo, principalmente de uva palomino, pero también de tintilla con buena aceptación en el mercado. También en Montilla Moriles, por ejemplo, Alvear, hace este tipo de vinos. Fenomenal, Vivencia, muchas gracias por la aportación. Israel, una pregunta con respecto al cava y el degüelle, por favor. Sí, Entonces, una empresa, una casa que elabora diferentes tipos de cava en el sentido de brut, extra brut, básicamente todos son de la misma proporción de uvas y ya ellos al final deciden cuánto van a separar de de esa producción para hacerlos brut o extra brut, dependiendo de lo que ellos estén buscando de venta en el mercado. no te he entendido muy bien. Perdóname, no te he entendido la No, pregunta. sí, sí, a ver, o sea, si una casa vinícola que produce diferentes tipos de cava, en este caso Diferentes lo de marcas. Brut, Tenemos una bodega que hace diferentes marcas, ¿no? Sí, correcto, Brut, extra, no, no, hace estilos, Brut, extra Brut y así. sí, Entonces, antes del degüelle, todas las botellas básicamente tienen la misma proporción de uvas y ya al sí. final deciden qué lote o qué cantidad de esas botellas van para Brut o extra Brut. Claro, Ok, salvo que a su Brut le quieran dar una proporción diferente que a su extra Brut, por ejemplo. Pero en general, sí, en general lo que va a cambiar luego es el licor de expedición que tú le añades, que es lo que va a marcar que sea Brut o extra Brut. Y la proporción de uvas puede ser la misma, o si estás haciendo diferentes lotes, para tu Brut quieres más proporción de macabeo, o para tu extra Brut quieres más proporción de panellada, que es más perfumada, más aromática, pues harás, digamos, elaboraciones por separado, obviamente, pero perfectamente podrías hacer claro. del mismo lote de vinos, el mismo cupás, mezcla de uvas, hacer luego diferentes categorías, extra brut, brut, brut natur. De Claro que sí, acuerdo, gracias. a ti. A ver, Maribel, hace un par de años estuve de enoturismo en una bodega de Sanlúcar, me pareció fascinante el proceso. Sí, la verdad que ahí te picó el bicho. Ahí te picó el bicho, Maribel. Cuando uno entra en una bodega de Sanlúcar de Barrameda o de Jerez, ahí las sensaciones, los aromas, lo que ves, ¿no? Lo que ves, lo que percibes, ya de repente no sabes por qué, pero te has enamorado. Te has enamorado. Cuando entras en una bodega de estas, ya tu vida cambia. Y ya si te explican el proceso, pues claro, es alucinante. Mucho mejor que te lo expliquen en una bodega, ¿no? Que aquí online, sin oler el albero y las botas, el vino, ¿no? Como huelen esas bodegas. Huele que alimenta. Marta, las levaduras que generan el velo de flor son las mismas
que las que producen la fermentación alcohólica o son de otra especie. Normalmente son levaduras salvajes, levaduras autóctonas. Tú las levaduras del vino base pueden ser seleccionadas perfectamente, pero las que se generan en el velo de flor son levaduras salvajes, por eso no son controlables, por eso desaparecen cuando quieren y el capataz de bodega lo único que puede hacer es observar la evolución. Y suelen ser de la especie Saccharomyces, pero luego suelen ser las Saccharomyces beticus, Saccharomyces montiliensis, que es habitual en Montilla Moriles, de ahí lo de montiliensis, Saccharomyces bayanus. Hay determinadas levaduras autóctonas salvajes que son las propias de este tipo y son las que ellas y no otras son capaces de desarrollar ese velo de flor y que se mantenga. Más preguntas que voy a leer. Si hubiera, de momento no, por abajo. Lo de los vinos de pasto, vale, está todo. Están todas las preguntas, no sé si tenéis alguna más que hacer. Sí, Israel, es que hoy me he tenido que incorporar un pelín tarde y he llegado un poquito tarde. Y no sé si has dado la explicación al principio del tema de la cantidad de levaduras que hay que echar. Una pregunta que quedó ayer, ¿te acuerdas? No sé si la habías mirado. Pues he preguntado voy a mirar el WhatsApp, porque he preguntado a un amigo No te bodeguero. quiero poner en un compromiso, ¿eh? Que así es No, no, otra no, o sea, a cosa, mí ¿eh? me interesa a mí también saberlo. A mí también me Vale, interesa. No, mira, pues le he mandado un audio, pero no me ha contestado. No me ha vale, contestado vale, todavía. vale. La he escuchado, pero no me ha contestado. Vale, como me he incorporado tarde, digo, no sé si lo había dicho, pero bueno, por eso la pregunta, vale. Yo creo que mañana tenemos la respuesta. Genial, muy bien. Además, mañana tengo una cata antes de la clase de hoy, esa Sí, de las 5. Tengo una cata que voy a estar con varios enólogos, así que a ver si me acuerdo y, estupendo. y ahí lo suelto. Para que Muy me digan. bien. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues entonces lo dejamos hasta mañana. Si os parece, muchas gracias por la asistencia. Que tengáis muy buena tarde y mañana a la misma hora. Hasta mañana, buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, Israel. Gracias, Israel. Hasta Muchas mañana. gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta mañana. Hasta mañana.